de la función, de tal manera que encontrar todos los valores de C, ¿ya? De C, de tal manera que esta función, que es una función compuesta, sea continua. Entonces, de manera, ¿cómo decimos? De manera global, ¿de qué depende que la función sea continua o no? Si ustedes me pudieran explicar en sus palabras, ¿en qué afecta esta cosa C? ¿Hay alguien que me puede sugerir algo? Ok. Vamos por otro lado. Acá, ¿qué cosa me podría ayudar a entender el problema? Una graficadora, ¿ya? Entonces, acuérdense, 1 menos x cuadrado, x menor o igual a c, o x mayor o igual a c. Entonces, voy a abrir rápidamente Desmos. Un ratito, déjenme configurar esto. ¿Cuál era esto? Ay, ¿cuál era esta cosa? Tac, tac. Un minutito ya. Ok, entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar esta graficadora para ayudarme a entender el problema, si es que no lo entiendo a la perfección. En mi pantalla, supongo que sí. Tengo acá Desmos y digo lo siguiente. Quiero graficar, pero acá estoy trabajando con restricciones. Mi función era, ¿dónde lo tengo? Tac, ya, 1 menos x cuadrado. Entonces voy a graficar y, que es 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Y le voy a poner una restricción. Acá me dice que el programa me decía para x menor a c. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Simplemente grafico 1 menos x cuadrado. ¿Ya? A esto le añado otra gráfica. Y igual, la otra parte era x nada más. Y igual a x. Entonces, si yo tengo que esto es y igual a x, la azul, ¿ya? Y el programa me dice que tengo que tomar esto para números mayores a c, ¿ya? Y tengo 1 menos x cuadrado. Eso lo puedo usar para números menores iguales a c. Entonces, y c es lo que quiero encontrar. ¿Cómo puedo analizar el problema o cómo me puedo ayudar con esta gráfica para dar una respuesta o intuir una respuesta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene una propuesta? José. Ya, como dice las condiciones que la parábola tiene que ser menor a c, mientras que la recta tiene que ser mayor a c, donde chocan las ecuaciones, las gráficas en el primer eje, o sea, en y positivo y en x positivo, ese punto Ya, donde chocan es donde debería valer c. donde debe C. Ahora, ¿cómo podemos graficar esto? Está muy bien. José, ¿alguien tiene aparte algo más para complementar lo que yo, José?
Ya. Ahora, ¿cómo puedo también colocar esas restricciones en Desmos? ¿Alguien ha utilizado con un poco más detalle Desmos? ¿Otra graficadora? Ya. Entonces no es muy complicado, ¿ya? Simplemente acá puedo colocar las restricciones. Acá me decía que es esto para cuando X es menor a C. Entonces, cuando X sea menor que C y que C, pues puedo ir colocando números, digamos, ¿no? Puedo decir 4, digamos. X menor igual a 4. Podemos con otros números, con X menor a 0, ¿no? Entonces me está mostrando la gráfica solo para los menores, para las cosas menores a 0, ¿ya? Entonces, y acá sería para X mayor a 0, ¿no? Y tenemos acá, por ejemplo, que primero voy a hacer esta parábola hasta 0 y desde 0 para adelante voy a hacer la recta, ¿ya? Y como puedo ir variando eso, ¿no? Puedo ir variando 1, justamente con 1 es la respuesta, pero ponemos con otro, con 2, 2, 2, ¿no? Puedo poner números negativos, por ejemplo, menos 2, menos 2, ¿no? Estoy haciendo variar C. Y vemos que esa variación para casi todos, para muchos lugares, va a haber un salto, no va a haber continuidad. ¿Cuándo va a haber continuidad? Cuando justamente coincidan. Y habíamos visto en el gráfico, creo que había una coincidencia con 1, no. Con menos 1, no, pero había una coincidencia con 1, por ejemplo. Tampoco. Es antes. Entonces, cuando no habíamos puesto esto, podíamos ver dónde son las coincidencias. Gráficamente. Que es acá, acá. Es decir, voy a graficar hasta acá y luego la recta, o también puedo graficar hasta acá y luego la recta. Y así obtengo los valores para C, donde se va a cumplir esta continuidad. Porque para cualquier otro C, repito, si esto fuera X menor a, que habíamos puesto a 1, digamos, y acá X menor mayor a 1, hay un salto. El límite, cuando yo me acerco por la izquierda, es una cosa. El límite, cuando yo me acerco por la derecha, es otra cosa. El límite no existe, por lo tanto, no hay continuidad. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas? Déjenme intentar algo. Y acá puedo colocar justamente externo mayor. Fíjense, inclusive puedo poner la constante como tal, ¿ya? Y decir, ok, C, voy a ir variando. Acá se ve súper bien, fíjense. Acá, para C menos 2,2, va a haber un salto. Pero acá, justamente, por acá no va a haber un salto y va a haber continuidad. Va a haber un salto y no va a haber continuidad. Acá hay continuidad y acá ya no. Hay saltos. ¿Ok? Entonces, así tienen que utilizar, digamos, tienen que analizar los problemas, utilizar su razonamiento lógico, pero al mismo tiempo tienen que ayudarse de softwares o herramientas que hay a disposición para llegar al resultado de manera más óptima. ¿Ya? Entonces no me interesa mucho que aprendan a memorizarse cosas, sino más a entender cosas y aplicar eso. Entonces, si transportamos todo este análisis a lo que teníamos, teníamos esto, gráficamente habíamos visto que esto había sido una parábola, más o menos así, esta es una recta, tac, y habíamos dicho, si es que yo empezamos con la parábola, si es que yo empiezo hasta acá y luego continúo con la parábola, con la recta, la función es continua.
Otra opción sería había dos opciones. Otra opción es que empiezo con la parábola hasta acá y acá recién continúo con la recta, ¿no? Teníamos esas dos opciones. ¿Qué tienen de particular esas dos opciones? Que este punto y este punto son intersección de estas dos ecuaciones. Entonces, perdón, José. Ok, José se dejó, chispoteó el micrófono. Ahora, ¿qué decíamos? 1 menos x cuadrado. El razonamiento me lleva a decir que tengo que ver dónde estas dos curvas intersectan y se van a intersectar cuando forme un sistema de ecuaciones acá. Esto es y, esto es y. Poniendo acá que son iguales, voy a tener entonces 1 menos x cuadrado es igual a x, y de acá tengo un sistema donde sería x cuadrado más x menos 1 es igual a 0. Resolviendo esto, un ratito. 0 igual a x al cuadrado. ¿Cuánto les da a ustedes? Rápidamente resuelvan. ¿Cuánto les da esa ecuación cuadrática? 0.62 y menos 1.62. 0.62 y menos 1.62. Sí, Ya, gracias. Entonces, tenemos que este representa la parte negativa, menos 1.62, y este de acá representa la parte positiva. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuáles son los valores de C para que la función sea continua? Es decir, que C es cualquiera de estos dos valores. Si C no es cualquiera de estos dos valores, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener una función, digamos, de este tipo, que va a estar acá, digamos, y luego la recta va a empezar por acá, ¿no? ¿Cuál era lo que habíamos aprendido ayer? ¿Qué hemos aprendido ayer para que exista la continuidad? ¿Quién me puede citar esto, por favor, rápidamente? Tiene que haber 3 pasos. ¿Cuáles son los 3 pasos? Daniela. Tiene que existir la función, tiene que existir también el límite y ambos de estos tienen que ser iguales. El límite tiene que existir, es decir, que el límite por la derecha tiene que ser el límite por la izquierda. Y este límite tiene que ser igual a lo que es la función definida, ¿ya? En el punto. Entonces, implícitamente nosotros estamos haciendo, al haber hecho todo este análisis, estamos haciendo el análisis de esto. Y sobre todo estamos haciendo el análisis de uno de los puntos, sobre todo. ¿De cuál de los dos, de los 3 puntos estamos analizando en detalle? ¿Del 1, del 2 o del 3? Implícitamente estamos haciendo los 3, pero hay uno, digamos, que resalta bastante. ¿Cuál sería, Daniela? O Fabio. La función, que exista la función ya que hay La función, intersección. ya. Daniela dice que sí, la función. ¿Los demás qué dicen? Fabián, ¿quieres participar, creo? O Felipe, no me recuerdo. Al escribir esta es nuestra ecuación de base, ¿no? Esto de acá son dos cosas y estoy diciendo que sean iguales. ¿Qué estoy diciendo implícitamente al escribir esto? ¿Cuál de los 3 puntos? Chicos. Fabio. Quizás el tercer punto. El tercer punto, que L es igual a FC. Ya. También, pero sobre todo, fíjense, estoy hablando del segundo. Estoy diciendo que lo que me vaya a acercar yo por la derecha
tiene que ser igual a lo que yo cuando yo me acerque por la izquierda, ¿ya? Porque en este caso que no había continuidad, si yo me acerco por la derecha, el límite es esto. Si yo me acerco por la derecha, el límite es esto y son diferentes. Al decir que estos tienen que ser iguales, estoy sobre todo mencionando esto. Pero esto también, pero de manera más implícita todavía. Esto de acá ya es un poco explícito. ¿Dudas, preguntas? Ok. Levanten la mano los que han participado. José. Muchos nombres hay acá. José Venegas también. Pucha, ¿dónde estás? ¿Dónde estás acá, José? Acá. Daniela y Fabio. Fabio. Y Daniela. Ok, ya. Hagamos el otro problema, que también es como para razonar. Aplicar. Tenemos lo siguiente. La función es esta, ¿ya? Para empezar me dice cuál es el dominio de la función y luego cómo puedo definir f en x igual a 0 para que la función sea continua. Entonces empecemos. Vamos por lo principal. ¿Cuál es el dominio de la función? Si yo veo esta función, ¿cómo analizo el dominio? Levanten la mano. Ya, esto ya es básico de lo que hemos visto en los anteriores capítulos. Horacio, ¿cómo analizas el dominio de una función de este tipo? Horacio. O sea, tendríamos que hacer la inecuación. ¿Qué inecuación? O sea, bueno, no, o sea, c mayor que 0, o sea, tendría que ser valores Ya, arriba. ¿a qué estás haciendo referencia? ¿Estás haciendo referencia a la raíz, al denominador? Lo escribí esto de otra manera. Horacio, ¿a qué haces referencia? José Segarra, ¿tú qué sugieres? Bueno, creo que hay dos, que el denominador no puede ser igual a 0 y que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Ya, ok. Javier, ¿estás de acuerdo con él? Sí, iba a decir exactamente lo mismo. Ya, entonces ayúdame a desarrollar esto. X, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual a 0, y lo que está en el denominador no puede ser 0. Entonces, lo que está acá, X, no puede ser 0. Entonces, acá ya tengo una restricción. Esta restricción, ¿cómo sería, Javier? ¿Cómo desarrollas esto? Tenemos que sacar el cuadrado, o sea, desarrollar. Ya, pero esto de acá no te molesta, es porque es esto lo que tienes que analizar. De acá simplemente podemos decir que X tiene que ser mayor a menos C cuadrado. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿cuál es de acá qué cosa puede ser X? ¿Cuál es el resultado de esto? X mayor a menos C cuadrado. Tienen que aprender a manejar a trabajar también con variables, ¿ya? Porque en cualquier aplicación, o en muchas aplicaciones, en algunas aplicaciones ustedes tienen un punto directo para reemplazar, para ejecutar alguna ganancia concreta, ¿ya? Algún valor de rentabilidad concreto, ¿ya? Cosas así de su campo, donde van a trabajar. Pero muchas veces van a estar en contextos donde algo va a variar. Van a hacer variar, no sé, un número de productos que quieren vender, el target del market al que quieren ir. Entonces va a haber cosas que varían y ustedes van a analizar cuál es el lugar más óptimo, digamos, donde tienen que situarse. Ya entonces van a hacer con cosas varias.
Entonces, si yo les digo x tiene que ser mayor a 3, ¿cuál es mi x? Pues todos los números que son mayores a 3. ¿Ya? Ahora, si yo les digo que x tiene que ser mayor o igual a menos c cuadrado, ¿cuáles serían mis x posibles? Sería de 0 a infinito porque sería positivo o el signo. No sé. C va por ahí. C es un número mayor a 0. Lo que acá es importante es que x, que c cuadrado es algo que siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces voy a tener x mayor a menos c cuadrado. Entonces menos c cuadrado, si c cuadrado siempre es positivo, menos c cuadrado, ¿qué va a ser? Va a ser también, va a ser algo negativo, sí o sí. Y entonces menos c cuadrado siempre va a ser algo negativo. Eso hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces esto sería el dominio. Entonces, ¿el dominio qué vendría a ser? El dominio sería desde menos c cuadrado hasta más infinito, pero x no puede ser 0. Entonces acá en 0 tiene que haber un hueco y acá puedo poner con excepción del 0. Porque este término de acá siempre es negativo. Esto de acá siempre va a estar hacia la derecha. Nunca va a estar acá. Nunca va a estar acá, a la derecha del 0. Siempre va a estar a la izquierda. Quise decir a la izquierda antes. ¿Ok? Ahora, una vez que tengo esto, digo, ¿cómo se puede definir x igual a 0? Para que sea continuo en ese punto. Entonces, en el momento que mi dominio ya no toca 0, ¿por qué? Porque justamente va a haber una división entre 0. Va a haber dos tipos de discontinuidades que hemos visto ayer. Podemos asumir que pueden haber dos tipos de discontinuidades. ¿Ya? Una discontinuidad, estamos en 0, ¿no? De este tipo más o menos. Así. Así. O también podría ser en 0, ¿no? Estoy escribiendo cualquier cosa, simplemente estoy haciendo como un gráfico, ¿ya? O puede ser algo acá, digamos, y que de acá en 0 parta otra cosa, ¿ya? O puede ser una discontinuidad de este tipo, donde, digamos que esto viene así, en 0 hay un hoyo, y luego continúa, ¿ya? Ya habíamos hablado de ayer de estos dos tipos de discontinuidades. ¿Cómo las describimos? ¿Qué tipo de discontinuidad es la de arriba y cuál tipo de discontinuidad es la de abajo? José. La de arriba es irremediable y la de abajo es remediable. Esta de acá es irremediable y esta de acá es remediable. ¿Por qué? Porque basta acá que yo coloque, rellene el punto y ya es continuo. En cambio acá no hay manera de hacer eso, ¿ya? Entonces me dice, ¿cuál es el valor? O cómo podemos definir x en 0 para que sea, para volverla remediable, para poder remediar esta función. Ya tengo que encontrar qué valor poner en 0. Entonces, para empezar, vamos a asumir que estamos en este contexto y no en este, ¿no? Porque estamos diciendo, vamos a hacer algo con el fin de que sea continuo. Entonces, acá debemos estar, porque acá es imposible hacerla continua, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos eso claro, duplicar la página. Una vez que tenemos eso claro, procedemos a hablar de continuidad. Para que una función sea continua, f, en este caso c, ¿qué punto estamos analizando? En 0. F de c en 0 debe existir.
¿Existe? Y la respuesta es no. Mi dominio es todo menos, no todo, es esto y el 0 no está incluido. Entonces todavía esto no existe. Voy a dejarlo como pendiente, ¿ya? Lo segundo, el límite tiene que existir, ¿ok? Entonces yo digo, ok, el límite cuando x más c cuadrado menos c sobre x, ¿ya? Cuando x tiende a c 0, tanto por la derecha como por la izquierda, tiene que existir. Entonces primero intento sacar el límite como tal, ¿ya? Existirá el límite, digo, pongo, ¿no? La raíz de c cuadrado menos c va a ser igual a, cuando x es 0, ¿no? Sobre 0, raíz de c cuadrado de c menos c es 0, y esto me va a quedar 0 sobre 0 sobre 0. ¿Ya? Para los que les interesa un poco más de matemáticas, entender bien las cosas, raíz de c cuadrado no es c, es valor absoluto de c. ¿Ya? Porque supongamos que yo tengo raíz de menos 5 al cuadrado. Raíz de menos 5 al cuadrado, ¿qué es? Es 25 y raíz de 25 es 5, ¿verdad? Acá, ¿qué es mi c? Es 5, es menos 5, ¿verdad? Mi c es menos 5. Si yo digo que este cuadrado se va con esta raíz, ¿qué cosa me da? Menos 5, lo cual es falso. ¿Ok? Entonces repito, si esto fuera menos 5 al cuadrado raíz, no es simplemente que esto se vaya. Es porque si eso se va, me queda menos 5 y es algo falso. La respuesta es 5. Entonces, la respuesta correcta es valor absoluto de C. Pero en el problema, por eso me dice que C es positivo. Cuando C es positivo, simplemente C. ¿Ya? Entonces, si alguien de ustedes no me ha entendido nada de lo que he dicho ahora, no importa. Simplemente era para los que les gusta un poco la matemática y entender las cosas en detalle. ¿Ya? Entonces, en este caso es C menos C y esto es 0 sobre 0, indeterminación. Tengo que levantar el límite. ¿Cómo levanto este tipo de límite? ¿Qué tengo que hacer? Levanten la mano. ¿Alguien más aparte de Daniela? Ingrid. Podríamos multiplicar el denominador para así eliminar la raíz. Ya, tenemos una raíz y tenemos que hacer desaparecer esa raíz y multiplicarías ¿por qué? Por Raíz de x más c al cuadrado más c. por su conjugada, a ver, conjugada se llama, ¿no? No me recuerdo el término exacto. Estamos multiplicando por lo mismo, pero con un signo contrario. Si multiplicas arriba, ¿qué tienes que hacer, Ingrid, también? También abajo. Abajo, ¿no? Para no afectar la igualdad de esto, ¿ya? Entonces, multiplicando, arriba ya hemos visto varias veces que me va a dar una diferencia de cuadrados, ¿no? Tengo a menos b por a más b, eso es a cuadrado menos b cuadrado, entonces el primero al cuadrado va a ser x más c al cuadrado, ¿ya? Es raíz, lo pondré por si acaso, ¿ya? Es esta raíz, pero todo al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, ¿ya? Y todo entre todo esto. X por raíz de x más c cuadrado más c. Ingrid, cuando tú tienes que el límite tiende a 0, ¿qué es lo que ya sabes que tienes que encontrar tanto arriba como abajo? Para los demás también. Si mi límite es que x tiende a 0, Daniela, ¿qué es lo que hay que encontrar a tanto arriba como abajo? Estaba alguien antes que ella, profe. Sí, creo que Ivy. Okay. Ivy, X menos 0. x menos 0, ¿ya? X menos 0, x menos esto, tiene que aparecer arriba y tiene que aparecer abajo. Ya sabemos por adelantado eso. Y vamos a verificar eso, ¿ya? Vamos a decir, esto de acá es x más c cuadrado, menos c cuadrado, x menos 0 es x, ya estaba abajo antes, y x más c cuadrado más c. Y vemos que acá esto con eso se van y me queda x menos 0, ¿no? Entonces tengo esos x que estaba esperando por adelantado ya, y estos se van a ir, y reemplazo el límite, me va a quedar que esto va a ser igual a 1, ¿no? Porque, digamos, estos se van a ir, ¿no? Me va a quedar x sobre x, y x sobre x no es que me queda 0, x sobre x es 1, ¿ya? 1 sobre la raíz de, me pongo 0,
¿ok? Raíz de c cuadrado más c, y esto va a ser 1 sobre 2c. Raíz de c cuadrado es c más c es 2c, ¿ya? Y el último paso es ¿cuál es el último paso? Para que haya continuidad. Ángela, querías participar antes, creo. ¿Cuál sería, Ángela, el último paso para verificar continuidad? Si no, ¿alguien más? Chicos. José. Definir que la función de x igual a 0 vale 1 sobre 12. Ok. No entiendo muy bien. Daniela, ¿tú qué dices? Ya que la función tiene que ser igual al límite y sabemos que el límite es 1 sobre 12, nuestra función debería ser la misma porque igualamos ambas. Exacto, ¿ya? El primero tiene que existir la función en el punto. Segundo, el límite tiene que existir y hemos visto que existe, vale 1 sobre 12, ¿ya? Puedo hacer a la derecha, a la izquierda, me va a dar 1 sobre 12, ¿ya? Luego, el límite y esa función tienen que ser iguales, ¿ya? Entonces, no sé si te referías a eso, José. No escuché muy bien, pero eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es lo que no se está cumpliendo? No se está cumpliendo esto y por lo tanto, si esto no existe, tampoco se está, no se está cumpliendo esto y tampoco se está cumpliendo esto porque esto no existe. Para que se cumpla, para volverla continua, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que forzar y hacer lo que ha dicho Daniela. Entonces, yo ya sé que el límite es 1 sobre 2c, entonces voy a forzar que la función, valga en c igual 0, 1 sobre 12. Estoy proponiendo, estoy forzando esto, ya estoy cambiando la función un poco, estoy dibujando este punto acá, ya. Antes había un hueco, ahora estoy dibujando un punto, y ahora como estoy proponiendo esto, ahora la función en C existe, sí. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto estoy diciendo que vale? 1 sobre 2c. ¿El límite existe? Sí, 1 sobre 2c. ¿La función y el límite son la misma? Sí, porque yo desde un principio, al final estoy forzando eso. Como resultado final, si tendría que escribir cuánto vale la función, ¿qué es lo que digo? Pues la función de x va a ser igual ¿a qué? A raíz de x más c cuadrado menos c sobre x, ¿ya? Vamos a un campo donde puedo colocar. Esto es otro. Ah, sí, acá haremos. Como resultado final, yo puedo escribir lo siguiente. F de x, mi nueva f de x va a ser igual ¿a qué? A la raíz de x más c cuadrado menos c sobre x. En el caso, para todo x, ¿ya? Excepto x igual a 0, y va a ser 1 sobre 12 si x es igual a 0. Ahora sí, es una función, no es la misma que del principio, es una función un poco modificada. ¿Qué es lo que he hecho? He llenado este punto de tal manera que ahora sí es continuo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ok, levanten la mano los que han participado rápidamente, por favor. ¿Dónde estábamos? Ok, ya tenemos esto. ¿Qué faltaría hacer? Hablamos de esto, de esto. Ya. Ya. Entonces anotaremos.
Los dos Josés. Tac, tac. Daniela, Javier. Javier, ¿dónde estabas, Javier? Daniela. Ivy, Ingrid. Ingrid. Ya. Ya, ahora hablemos un poco concreto de algunos límites que se van al infinito, ¿ya? Y también vamos a hablar un poco de, implícitamente hablar de justamente los límites laterales, lo que hemos visto hace un momento, continuidad, ¿ya? Entonces, si yo estoy analizando esta función, f de x igual a 3 sobre x menos 2, ¿ya? Entonces, si yo tengo una graficadora, ¿ya? Puedo ver ya que hay una asíntota, ¿ya? Otra manera, si no tengo una graficadora, esta función no es muy complicada. Digo, cuando no hay restricción, la restricción es cuando el denominador es 0. Cuando el denominador es 0, cuando x es 2. Cuando x es 2, esto va a ser una división entre 0. ¿Se va a ir dónde? Al infinito. Y ya sabemos que esto tiene cara de 3 sobre x. Y de 1 sobre x tiene cara de 1 sobre x. 1 sobre x sabemos que es esta función de acá. Eso sí tienen que conocer, ¿ya? Entonces ya podemos deducir entonces que su forma es de esa manera, solo que con una asíntota en 3, ¿ya? Mentira, con asíntota en 2, ¿ok? Ahora, si yo me acerco a la función por la izquierda o por la derecha, ¿cuál es el resultado? Si yo me acerco por la izquierda, ¿hacia qué valor voy a tender? Si yo coloco en mi calculadora valores muy cercanos a 2, pero por la izquierda, es decir, menos 1,999, ¿ya? Por favor, hagan esto. ¿Cuánto me va a dar f de x cuando es 1,999? Hagan 3 por 1,999 menos 2. ¿Y cuánto les da? Y si yo me acerco por la derecha, es decir, me voy a acercar a x2, pero por la derecha, es decir, 2,001. ¿Cuánto da f de x igual 2,001? ¿Cuánto les da arriba? Chicos, necesito que sean más reactivos. ¿Cuánto les da 3 sobre 1,9999 menos 2? ¿Y cuánto les da 3 sobre 2,0001 menos 2? El primero me da menos 3000. Menos 3000. ¿Y el segundo? Más 3000, digamos. ¿Ya? Algo cercano a 3000. Positivo. Entonces, vemos en la calculadora. Vemos, ¿sí, Romina? Sí, el segundo a 3000 positivo. 3000 positivo. Entonces, vemos con la calculadora, vemos con la gráfica, que cuando yo me acerco por un lado y por otro lado, no solamente estoy yendo al infinito, sino por un lado estoy yendo a menos infinito, ¿ya? Y por otro lado estoy yendo al infinito. Entonces, si bien infinito no es un número, a veces vamos a querer saber si la función se está yendo hacia el infinito. Y acá no solamente hay que analizar si está en el infinito, sino hay que analizar si bien cuando me acerco por la izquierda estoy yendo a un tipo de infinito, y si me acerco por la derecha me estoy yendo a otro tipo de infinito, un infinito positivo. ¿Ok? Entonces estamos hablando de límites laterales, ¿no? En función de por dónde me voy acercando. Y acá, digamos, el cálculo que les he dicho un poco, me voy acercando por izquierda en 1,99, me voy acercando por la derecha 2,0001. Hagamos esto de acá, rápidamente. Si yo quiero sacar el límite, ¿ya? Cuando x tiende a 1, pero tanto por la izquierda por la derecha, ¿qué voy a decir? El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de 1 sobre x menos 1 al cuadrado, ¿ya?
esto lo puedo hacer, puedo poner en la calculadora o puedo analizar. Acá podría haber analizado si no tenía una calculadora. Podría haber dicho 3, ¿ya? Acá yo voy a poner por la izquierda 19999. 1999 menos 2, ¿qué me va a dar? Me va a dar un número muy pequeño, pero lo que me importa de ese número muy pequeño es que va a ser 3 entre un número pequeño, le voy a poner pequeño, ya, hay que entender las cosas, no solamente ver números, pero lo importante es que va a ser algo pequeño, negativo. 199 menos 2 va a ser algo negativo. Entonces 3 dividido algo muy pequeño me va a dar infinito, pero por este negativo me va a dar menos infinito. En este caso sería 2,001 menos 2. ¿Qué me va a dar? Me va a dar 3, 2,0001 menos 2, ¿qué me va a dar? Me va a dar algo muy pequeño, pero positivo. Entonces 3 entre algo muy pequeño es infinito, pero un infinito positivo. Entonces podemos hacer ese análisis acá, ¿ya? Es 1x menos 1 al cuadrado, ¿no? Entonces me voy a acercar por la derecha. Si me acerco por la derecha, esto va a ser igual a ¿qué? A x, ¿qué puede ser? X podría ser, por ejemplo, 0,999. Si me estoy, perdón, por la izquierda. Me estoy acercando por la izquierda. Entonces voy a tener 0,999 menos 1 al cuadrado, ¿ya? 0,999 menos 1, ¿qué es? Es un número muy pequeño, ¿ya? Pero es un número muy pequeño, positivo o negativo. Negativo, ¿verdad? 0,99 menos 1 es negativo, pero esto va a estar elevado al cuadrado. Entonces, esto de acá va a ser igual a ¿qué? Pequeño al cuadrado y el menos se va a hacer positivo, menos al cuadrado es positivo, y algo pequeño al cuadrado es aún más pequeño. Uno entre algo muy pequeño es algo que se va a ir al infinito positivo. Entonces acá el límite es infinito positivo. Saco el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, por la derecha, hago el mismo análisis. Ahora, como es a la derecha, no me voy a acercar, no va a ser 0,99, sino va a ser 1,0001, ¿verdad? Digamos, esto va a ser al cuadrado, 1,00 menos 1 es algo pequeño positivo, así el signo acá es importante, ¿no? Algo pequeño pero positivo, pero es al cuadrado, va a ser algo aún más pequeño y me va a estar dando más infinito, ¿no? Entonces ahí cambia de lo que acá yo tenía límites infinitos con signo diferente, ahora tengo el mismo límite o el mismo signo de infinito. Y esto lo podemos validar con una graficadora. Tendríamos esto de este tipo y vemos que si me acerco por la izquierda o me acerco por la derecha, ¿hacia dónde tiende la función? Pues tiende al infinito positivo. ¿Dudas, preguntas? Ok. Ya. Entonces, definimos formalmente lo que ya habíamos estado citando antes. Si la función tiene un límite, ¿ya? Y de tal manera que ese límite es un infinito positivo o negativo, como habíamos visto, en ese lugar es lo que encontramos, lo que tenemos, lo que es una asíntota. Entonces, si la función se va hacia el infinito positivo o negativo en un punto, el límite, entonces acá tenemos lo que llamamos una asíntota vertical. ¿Ok? Nos acercamos a esa recta, pero nunca la tocamos. Tac, 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 tac. Ok. ¿Cómo determinamos esas asíntotas? Como habíamos visto en su momento, estas asíntotas se van a producir cuando yo tenga una división entre 0. Acá, ¿qué valor me va a dar una división entre 0? X igual a menos 1. Entonces, cuando yo hago cuando utilizo una graficadora, voy a ver esa asíntota.
En esta ecuación digo, el denominador, cuando el denominador va a ser igual a 0, entonces x cuadrado menos 1, x menos 1 por x más 1 igual a 0. Y de acá encuentro que va a ser para x más menos 1. Acá voy a tener dos asímtotas, en menos 1 y en 1, que voy a verificar justamente cuando utilice una graficadora. ¿Ok? Déjenme ver esto. 2 al cuadrado. Ya. Analicen esto rápidamente. ¿Cuáles son las asíntotas verticales de la siguiente función? Comienzan. ¿Cuál es su razonamiento? X menos 2. De nuevo, por favor, Leandro. Un poquito más fuerte. X es igual a menos 2. Menos 2. Luego, Princesa, ¿tú qué has hecho? Igual, menos 2. Princesa, no te escuchamos por si acaso. Katia, ¿tú? Sí, igual, de la misma manera. Ya, ahora les pregunto, ¿y por qué no más menos 2? ¿Por qué no x cuadrado igual a 0? Y de acá tengo x menos 2, x más 2. Y acá tendría un x2 y otro x menos 2. Sí, más menos 2. Ya. O sea, Te escuchamos. ya. Primero, sí teníamos que encontrar el dominio. Ya. Y para este caso, o sea, tenemos que tomar en cuenta el denominador e igualarlo a 0. Ya. Y ahí se encontraba operando e igualando más menos 2. Ok. Y ahí tomábamos en cuenta que el dominio pertenecía a los números reales y es con excepción a esos más menos 2 y de ahí partíamos. Después, ¿qué más? Después, ¿qué falta de Teníamos, analizar? Perdón que te interrumpa, pero está bien lo que has dicho. Entonces, esto lo que tenemos que tomar en cuenta es que en sí el dominio es esto, más menos 2. Todo menos más menos 2, ¿ya? Ahora, cuando yo coloco el límite, cuando x tiende a menos 2, ¿ya? ¿Qué me va a dar? X cuadrado más 2x menos 8 sobre x cuadrado menos 4. ¿Qué me va a dar? Me va a dar menos 2 al cuadrado, 4 menos 8 sobre menos 2 al cuadrado, menos 4. Esto de acá es un número dividido 0. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar infinito. ¿Ya? Y en este caso, ya sea infinito, y en sí, ¿qué tipo de infinito me da? Ahora déjenme ver, tac. Va a ser más o menos infinito. Es en función de si me acerco a la izquierda o a la derecha, va a ser uno infinito positivo, el otro negativo, si no me equivoco. Porque esto va a ser tac. Más grande, más pequeño. Sí, ya, pero no vamos a entrar a ese detalle. Pero cuando yo hago el límite, cuando x tiende a 2, voy a tener 4 más 4 menos 8 sobre 2 al cuadrado menos 4, y esto es 0 sobre 0. Esto de acá no es infinito. Como no es infinito, cuando esto es infinito, ¿qué hemos dicho? Que hay una asímptota. Como esto no es infinito, no puedo decir que hay una asímptota. ¿Ok? Por eso decir que la asímptota inmediatamente, solamente viendo el denominador y viendo para qué valor me da 0, no puedo decir inmediatamente si es asímptota o no. Tengo que, por si acaso, verificar el límite. ¿Ya? Y podemos ver el límite en detalle. ¿Ya? Fíjense. Si yo hago el límite de esto, cuando x tiende a 2, ¿ya? Este x cuadrado más 2x menos 8, ¿qué es? Puedo factorizar y me va a dar esto de acá. ¿Ok? Factorizamos. 4x menos 2x es 2x.
4 por menos 2 es menos 8, ¿no? Y x cuadrado menos 4 es diferencia de cuadrados, x más 2 por x menos 2. Entonces, cuando el límite tiende a 2, puedo decir que estos se van. Y cuando tengo el límite, cuando x tiende a 2, me va a dar 2 más 2, 4, sobre 2 más 4, 6, sobre 2 más 2, que es 4, 6 cuartos, que es 3 medios. Entonces, esto de acá no había sido 0, no había sido 0 sobre 0 y había sido en realidad 3 medios. ¿Ok? Me había dado 3 medios. No infinito. Como no me da infinito, pues no hay una asíntota. Gráficamente, ¿qué habría en x igual a 2? Habría un hueco. ¿Ok? Porque el dominio me dice que 2 no lo puedo tomar en cuenta. ¿Ya? Porque es división entre 0. No lo puedo tomar en cuenta. Eso no significa inmediatamente que haya una asíntota. Cuando yo saco el límite para menos 2, se va a infinito, por lo tanto, sí es asíntota. ¿Ya? Cuando yo saco el límite para x igual a 2, no me da infinito, me da una determinación la cual yo puedo sacar que es 3 medios. Entonces, sí vamos a tener, no va a haber asíntota. ¿Qué es lo que va a haber en lugar de eso? Va a haber simplemente un hueco. ¿Ya? Y si yo quiero encontrar en detalle la asíntota de qué tipo es, en x menos 2, repito, hay asíntota. ¿Ya? Si yo quiero ver en detalle qué tipo de asíntota es, pues digo, ok, cuando menos 2 a la derecha, ¿qué voy a obtener? Todo esto va a ser un número, ¿ya? Y aparte es un número negativo, todo esto de acá. Cuando yo pruebo menos 2 es menos 4, menos 4, más 4, menos 4 es 0, me queda menos 8. Me va a quedar acá arriba un número negativo. Cuando yo me acerco a menos 2 por la derecha, por la izquierda, perdón, ¿esto qué va a ser? Va a ser 3,9, va a ser menos 2, va a ser menos 1,999 al cuadrado. Va a ser algo positivo, va a ser menos 1,99, digamos, al cuadrado. Va a ser algo positivo, al cuadrado me va a dar 3, algo, en todo caso me va a dar algo más pequeño que 4. Va a ser algo más que pequeño que 4, menos 4, entonces todo esto de acá, ¿qué va a ser? Va a ser algo pequeño, pero negativo. No, acá estoy haciendo algo mal. Perdón. Si me estoy acercando a menos 2 por acá, ¿a qué número me estoy acercando? ¿A menos 1,99 o a 2,001? Me estoy acercando a menos 2,001. Porque estoy creciendo así los negativos, ¿no ve? Entonces acá me he equivocado. Si es a la izquierda, me estoy acercando a menos 2,001. Esto al cuadrado, el menos se va a ir, y me va a quedar algo más grande que 4. Entonces algo más grande que 4, menos 4 me va a dar algo muy pequeño, pero positivo. Entonces me va a dar negativo entre algo pequeño, positivo. ¿Qué va a ser? Va a ser infinito, pero negativo. ¿Ya? Negativo entre positivo, negativo. Acá, cuando yo me acerco a 2 por la derecha, me estoy acercando así. Me estoy acercando por acá, me estoy acercando a qué número, a menos 1,999, ¿no? Y entonces acá pongo menos 1,999 al cuadrado menos 4, esto de acá se va a ser positivo con el cuadrado, 1,99 al cuadrado va a ser 3,99, digamos, toca hacer algo pequeño, más pequeño que 4. Algo más pequeño que 4, menos 4 me va a dar algo pequeño, pero negativo. Algo pequeño, pero negativo. Esto de acá no cambiaba, va a seguir siendo negativo, ¿ya? Menos 2 más 4, 0, menos 8, negativo. Lo que importa es el signo. Algo negativo dividido entre algo negativo y pequeño, el pequeño va a ser que sea infinito y negativo entre negativo me va a dar positivo. Entonces ya sé que estoy teniendo algo positivo. Entonces, por la izquierda, cuando voy por la izquierda, me estoy yendo al infinito negativo. Por la derecha, cuando me voy por la derecha, me estoy yendo al infinito positivo. ¿Ok?
¿Dudas, preguntas? Ok. Entonces, esa es la manera de analizar límites al infinito. ¿Ya? Hay que analizar si me voy al infinito positivo, si me voy al infinito negativo. Si es que tengo yo un denominador entre 0, puede, casi siempre se va a dar el caso de que sí sean asímptotas, ¿ya? Pero hay ciertos casos especiales que no necesariamente es una asímptota, porque no me da infinito, sino tiene un límite, ¿ya? Entonces, en ese caso no hay asímptota, sino simplemente hay un hueco ahí. ¿Está claro para todos los que han respondido que era más menos 2? En más 2 y menos 2 había asíntotas. Ok. A ver, ¿qué más hacemos? Esto de acá que es, esto creo que ya hemos abordado. Ya si tiene una asímptota vertical o una descontinuidad evitable, ¿no? Entonces, acá había asímptota vertical, acá era una descontinuidad evitable, ¿ya? Cuando hay la asímptota vertical, es división entre 0, pero el límite es infinito. Cuando es discontinuidad evitable, hay división entre 0, pero el límite no existe. Hay que determinar cuánto es el límite. Perdón, cualquier cosa. La determinación esto da casi determinado. Y en realidad existe un límite y hay que determinar y ese límite no es infinito. ¿Ya? Entonces, a ver, acá vale la pena hacer. Esto tienen que hacer ustedes. Bueno, ya hemos hecho algo muy similar a esto. Podríamos hacer... Sí, esto es lo mismo. No es muy complicado. Ya. Esto de acá es más interesante. Sí, fíjense. Levanten la mano ya los que quieren participar, por aquí vayan notando. Yo tengo esta función f de x. Porque esto de acá después quería preguntar. Sí, es esa justamente, x, ya, sí. Yo tengo esta función f de x. Lo que quiero encontrar es el dominio de f, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y el límite cuando x tiende a 1 por izquierda y x continúa 1 por la derecha. Porque esto de acá es exactamente lo mismo, si es exactamente lo mismo. Ya. Entonces, ¿cómo calculo el dominio de f? Rápidamente, chicos, levanten la mano. Habían varios que querían participar antes. Les doy la palabra ahora. ¿Nadie? ¿Ingrid? Lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, así que eso tendría que ser lo primero. Ya, primero eso. Luego, Katia o Ángela, ¿qué es lo segundo? Hacemos, perdón, operamos, o sea, sacamos, ¿Cómo operamos, realizo esto? Ya vi cómo realizo eso. igualamos a 0 cada uno de los factores. Ya, entonces O acá sea, saco puntos críticos, X, igualando a 0. sí, Exacto. Y el otro 1, ¿verdad, Katia? Ahora, con estos puntos críticos, Ángela, ¿qué es lo que hacemos? Ángela. Graficar y verificar en cada punto. Ya, si no tenemos una graficadora, ¿qué podríamos hacer? Coloco este 0, este x0 lo coloco. Tac, punto crítico, x1 coloco, punto crítico. ¿Y cómo determino esta inecuación? Recordamos eso lo que hemos hecho la anterior vez, ¿ya? Vamos a sustituir, digamos, -1 en esa ecuación y dependiendo si sale o no la igualdad, es verdadero y se intercala verdadero con falso. Exacto, ¿ya? Entonces tengo 3 intervalos, tengo que ver cuáles son verdaderos o falsos. Puedo probar con -1 acá, como dijo Katia, perdón, Ángela. Entonces digo para -1, digo -1 por -1, -1. Esto va a ser -1 por -2, es 2, ¿no? 2 es mayor o igual a 0, nos preguntamos.
y es verdadero. Entonces, verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? Entonces, mi solución es, donde está el menos 1 es verdadero. Esto de acá es verdadero. ¿Ya? Por lo tanto, mi dominio va a ser igual a ¿qué? Desde menos infinito hasta 0, cerrado. ¿Cerrado por qué? Porque es mayor o igual. ¿Ya? Unión desde 1 hasta más infinito. ¿Ya? Entonces, rápidamente vamos a repasar lo que hemos visto la anterior vez en dominios de funciones. Luego, opciones en la página, duplicar. Decimos, calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Cuánto? Mi dominio, fíjense, esto de acá lo copiaremos. Mi dominio es esto de acá. Copiar. Pegar. Ya. Esto de acá es mi dominio. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es f cuando yo me acerco por la izquierda de 0? Entonces yo estoy, acá está 0, por la derecha, a ver, por la izquierda de 0. ¿Cuánto es cuando yo me acerco acá? Entonces digo, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de raíz de x por x menos 1 va a ser igual a ¿qué? 0 por 0 menos 1. ¿Y esto qué me va a dar? 0 por cualquier cosa es 0, me va a dar 0. ¿Ok? El inciso B. El inciso C es el límite cuando x tiende a 0. Un ratito. Ya, esto primero hagamos. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x por x menos 1. ¿Esto qué va a ser? Va a ser la raíz de 1, ¿ya? Por 1 menos 1. 1 por 0, 0. ¿Ya? ¿Dónde está acá lo tal vez un poco complicado de analizar? Porque solo lo que he hecho hasta ahorita es simplemente reemplazar números. ¿Cuál es el límite cuando x tiende, hagamos con 1, 1 por la izquierda de la función f de x? ¿Quién me dice esto? El límite cuando f de x tiende a 1 por la derecha es 0. El límite cuando f de x tiende por izquierda también es 0. ¿Qué es lo que dicen Ángela, Katia? ¿Sería inexistente? Ángela dice que es inexistente. Katia, ¿tú qué dices? O sea, a ver, no tendríamos que reemplazar por 0,999 o Sí, también. Ambos son lo mismo. Fíjate, si yo reemplazo por x por la izquierda, ¿qué voy a tener? Es 0,999 por 0,999 menos 1. ¿Cuánto es 0,999 menos 1, Katia? Me va a dar algo pequeño, pero negativo, ¿sí o no? sí, Y algo pequeño, negativo, por 0,99, me va a dar algo pequeño por 0,99, me da pequeño, pero negativo. ¿Y cuánto es la raíz de algo negativo? infinito. No, la raíz de O algo digo, negativo, ¿qué es? digo inexistente, perdón, es imaginaria, creo. Imaginario. En todo caso no es real. Entonces llegas a la conclusión que ha dicho Ángel. No existe. No podemos hablar de un límite. Y eso lo habíamos visto al hablar del dominio. Porque como el dominio es acá, Ángel aquí ha visto el dominio. Si yo me acerco a la función a1 por la izquierda, estoy por acá. Este 0,999 no pertenece al dominio.
Por lo tanto, no puedo hablar de un límite de la función en esa parte. Por eso digo que el límite no existe o no está definido. ¿Se entiende, Katia? Sí. ¿Ya? Y acá, digamos, lo que yo había hecho reemplazar simplemente de manera más detallada es hacer, ¿no? Es hacer 1 por la derecha, ¿qué va a ser? Va a ser 1,0001, digamos. 1,001 menos 1, ¿no? Y esto va a ser igual a 1,0001. Esto de acá, ¿qué va a ser? Va a ser algo muy pequeño, pero positivo, ¿no? Y la raíz de algo muy pequeño, pequeño por 1,001 es algo pequeño. Entonces me va a quedar la raíz de algo pequeño, pero positivo. La raíz, esto de acá es positivo, la raíz de algo positivo existe, y algo muy pequeño es 0, su raíz va a ser igual 0. Entonces va a ser un 0, ¿no? Lo que simplemente reemplazábamos me va a dar eso. Pero cuando yo hago el límite por el otro lado, no me da 0, sino algo que no existe. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ya, levanten la mano los que han participado, han anotado. Ángela, ¿dónde estás, Ángela? Ángela. Katia. Ingrid. Leandro. Valeria. Carlos Telles. Me hacen recuerdo, me han mandado un mensaje, Leandro, Valeria o Carlos, o han hecho el ejercicio en papel. ¿Cuál ha sido Sí, licenciado, yo le mandé el ejercicio por WhatsApp. Ya, Valeria, ¿tú igual? Y princesa, ¿dónde estás, princesa? ¿Dónde estás, princesa? ¿No está acá? Ya, por acá. ¿Cuál es tu caso, Valeria? Valeria. Mi micrófono no da. Le mandé un ejercicio a su chat. Ah, ya, ok. Perfecto. Ahora, queríamos hacer este video de manera de hacer una pequeña pausa. ¿Dónde está? Algo parece que no está de más conocer. Es un método nuevo para factorizar. Entonces, acá ponemos